Quiero darles la bienvenida, les habla Brian Vargas, Autoridad Única de Turismo de todo el Estado Lara. Darles la bienvenida a todos ustedes, muchachos y jóvenes que optaron por formarse como promotores turísticos del Estado Lara. Una bonita experiencia que van a tener junto a nosotros, pues siendo ustedes los que le muestren a todos los turistas, le muestren a todo aquel que nos visita las bellezas que nosotros tenemos en nuestro estado, nuestros destinos larenses, nuestros destinos turísticos del estado, nuestra parte cultural, nuestra parte de turismo religioso, nuestra parte de ecoturismo, de parques turísticos recreativos y todo aquello que genere y que se englobe direccionado hacia el turismo, para que sean ustedes junto a nosotros que nos ayuden a fortalecer este trabajo que con bastante esfuerzo venimos haciendo y queremos promocionar y queremos elevar y ser un destino turístico por excelencia de nuestro país Venezuela. Buenos días, mi nombre es Katy León y hoy vamos a hablar sobre la primera parte del módulo 1 relacionada con los aspectos básicos del turismo. Vamos a comenzar definiendo lo que es turismo. Hablar de turismo es un poco complicado, aunque ustedes no lo crean, es difícil hablar de turismo, pues cada quien tiene su propia visión de lo que es la actividad turística. En función a su formación, en función a su forma de vida, diferentes autores han definido lo que es turismo. Si tu visión es sociológica, defines el turismo desde el punto de vista sociológico. Si tu visión es económica, defines el turismo desde el punto de vista económico. Y realmente no existe una definición única y universal sobre lo que es el turismo. Y esto ha generado muchísimas contradicciones y controversias en nuestro ámbito de acción. Vamos entonces a introducir un poco, hacer un poquito de historia sobre lo que es la definición del turismo. A partir del siglo XVIII, cuando se da el boom de la actividad turística, que se empezó a desarrollar el turismo de forma masiva, empiezan los escritos sobre las definiciones y las conceptualizaciones de lo que es el turismo. Y se trabaja desde el punto de vista, se habla del turismo como fenómeno. Definición totalmente validera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un desarrollo no planificado, es decir, el turismo surge de manera espontánea, surge de manera por la necesidad de la misma sociedad y se desarrolla de manera, de manera espontánea como un boom. Esto generó pues que las personas hablaban del fenómeno turístico. Válido porque no había planificación, pero hoy en día no podemos seguir hablando del turismo como fenómeno, porque entonces estamos hablando de una actividad que no tiene control, que no se planifica, no hay un desarrollo de actividades y de hecho estamos hablando de que no hay una capacitación de personal. Cuando actualmente hablar del fenómeno turístico está totalmente descontextualizado a la realidad, porque hoy en día el turismo se planifica, se desarrolla de manera armónica. Todo país debe tener un plan de desarrollo turístico y eso baja a nivel estatal y a nivel local para que pueda desarrollarse esta actividad de manera congruente. Otro aspecto que también se ha desarrollado muchísimo y que genera controversia es la definición del turismo como industria. ¿Qué ha pasado? Que las visiones industriales de la actividad turística ha sido válida. Muchos economistas defienden la postura del turismo como industria. Sin embargo, surge una corriente de pensamiento que dice que el turismo no es una industria, porque en el turismo no se transforma la materia prima en un producto acabado. El turismo no puede verse de manera industrial porque esto es una actividad de servicio. De hecho, el turismo está ubicado en el sector terciario de la economía, que es el sector servicios. Vuelvo y repito, existen contradicciones porque la Organización Mundial del Turismo, la OMT,
en algunos de sus libros y algunos de sus escritos, habla y acepta el término industria turística. Sin embargo, existen muchísimas contradicciones, muchos autores que dicen que debería deslastrarse la visión de industria dentro del campo turístico. Otra de las visiones que se maneja en el área del turismo es el turismo como ciencia. Entramos igual en controversia. Hay autores que dicen que el turismo no es una ciencia y hay autores que dicen que el turismo sí es una ciencia. Desde mi perspectiva, considero que el turismo es una ciencia porque el turismo, al estudiarse al ver trabajos de investigación sobre la actividad turística, por supuesto estamos hablando de ciencia. Nosotros en el turismo tenemos diferentes actividades que podemos estudiar científicamente para alcanzar un resultado. Entonces se puede hablar de ciencia. De hecho, el turismo pertenece al ramo de las ciencias sociales, igual que la administración, que la psicología, que la sociología pertenece al ramo de las ciencias sociales. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que decir el turismo es la ciencia que se encarga del estudio de qué. Como el campo de acción del turismo es muy amplio, es difícil suscribirlo a un solo elemento. Como hablamos de biología, decimos biología es el estudio de los seres vivos. Perfecto, pero en turismo hablamos de muchísimos elementos que se deben estudiar y eso ha limitado entonces el desarrollo del turismo como ciencia. ¿Cuál es la definición más aceptada que se ha ido trabajando con el paso de los años? El turismo como actividad socioeconómica. Cuando se habla de los primeros, el metalenguaje que debemos utilizar en el área turística, el turismo, al definirlo, tenemos que decir que el turismo es una actividad socioeconómica. ¿Por qué es socio? Porque tiene que ver con lo social, con la interacción de sociedades en un destino turístico. El turismo promueve esta interacción, promueve el intercambio de culturas, promueve el intercambio de sociedades y un elemento de gran importancia desde el punto de vista social. También económico, ¿por qué? Porque el turismo desarrolla la economía de los destinos a través de la generación de divisas y la producción de capitales. Entonces, cuando hablemos de actividad turística, vamos a hablar siempre, cuando hablemos de turismo, siempre vamos a hablar de actividad socioeconómica. Ahora bien, existen algunos elementos que se deben aclarar cuando definimos turismo, porque existe muchísima contradicción. Entre esos elementos está la percepción del ocio. Inicialmente, muchas personas entienden el ocio como algo negativo, cuando realmente el ocio es una actividad productiva. Todas las actividades que permitan el desarrollo y el crecimiento del individuo, de la personalidad, son actividades de ocio. Y el turismo es una actividad de ocio que se desarrolla para el crecimiento de la persona, que se desarrolla para generar descanso, recreación, diversión, distracción. Entonces, es bien importante que entendamos que el turismo es una actividad de ocio. Otro de los elementos que se trabaja en el turismo es la parte del lucro, la palabra lucro. Bien es cierto que en el turismo, cuando hablamos de que es una actividad socioeconómica, estamos hablando de generación de capital. Perfecto, el turismo genera ingresos económicos, pero el turista no puede ir a beneficiarse económicamente en el destino. Es decir, el destino debe crecer económicamente, más no el turista beneficiarse o lucrarse del destino. Por eso, la palabra lucro genera mucha controversia en el área de turismo, porque lo ideal es que el turista no vaya a trabajar, que el turista vaya a generar, invertir en el destino. Otro de los elementos que debemos estudiar en la definición de turismo es el desplazamiento. En el turismo es obligatorio el desplazamiento, y el desplazamiento debe ser del lugar habitual de residencia hacia cualquier otro destino.
Es importante que se tome esto en consideración. Al desplazarnos debe ser del lugar habitual de residencia, donde tú habitualmente, donde está tu entorno familiar y laboral. Es decir, yo me voy a desplazar desde Barquisimeto hasta Mérida y voy a disfrutar de unos paisajes y voy a tener una permanencia allí determinada, pues esas actividades se pueden relacionar con turismo. Pero cuando hablamos de desplazamiento, de ir de mi casa al trabajo, pues esas actividades no son consideradas turismo. Ahora, ¿por qué hablamos de permanencia? Porque aparte del desplazamiento del lugar habitual de residencia, debe haber una permanencia obligatoria. Esta permanencia debe ser igual o superior a las 24 horas. Y va a depender, el tiempo de culminación de esa permanencia va a depender de las leyes del destino. ¿Por qué? La Organización Mundial de Turismo establece que el máximo que puede estar un turista en un territorio son 90 días, es decir, 3 meses. Inicialmente hablábamos de 6 meses, después nos redujeron a 3 meses. Sin embargo, estos son elementos propios de la legislación de cada país. Cada país decide cuánto es el tiempo de permanencia de un turista en su territorio, en el territorio nacional. Que es básico para nosotros, que sepamos que el turista debe permanecer 24 horas o más en el destino y que esa culminación de esa permanencia va a depender entonces de las leyes del destino. En resumen, cuando hablamos o definimos turismo, ¿qué estamos hablando? Decimos que el turismo es una actividad socioeconómica que implica el desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde su lugar habitual de residencia a cualquier otro destino. Este desplazamiento debe ser igual o mayor a las 24 horas y la culminación dependerá de las leyes del destino. ¿Por cuáles motivos se hace turismo? Los motivos por los cuales se hace turismo son diversos, son muy personales, son muy intrínsecos, pero hay ciertos elementos que se deben considerar. Los elementos son la permanencia, se debe ir por fines voluntarios, pacíficos y no migratorios. Tú tienes que ir al destino y regresar. No puedes ir a trabajar y tienes que desplazarte de manera voluntaria. Ahora bien, vamos entonces, otros elementos que vamos a trabajar el día de hoy en aspectos básicos, tiene como punto de origen aclarar la diferencia, algunos conceptos que son esenciales. Este concepto, viajeros, en turismo se utiliza de manera indiscriminada la concepción o el concepto de lo que es viajeros. El viajero es todo aquel que se desplaza de su lugar habitual de residencia. Toda aquella persona que se desplaza por diferentes motivos de su lugar habitual de residencia es considerado viajeros. Ahora bien, quien se desplaza por motivos vinculados con el turismo se llama visitante. Y quien se desplaza por otros motivos, bien sea tripulantes, estudiantes, migrantes, trabajadores temporales, cualquier otro motivo no vinculados con el turismo, son considerados viajeros. Ahora bien, la Organización Mundial del Turismo establece que los visitantes se clasifican en 2 categorías, turistas y excursionistas. El turista son aquellas personas que se desplazan fuera de su lugar habitual de residencia con un tiempo de permanencia mayor o igual a las 24 horas y cuya culminación dependerá de las leyes del destino. Como les comenté la definición de turismo, entonces los motivos por los cuales yo me desplazo son muy personales, son muy míos, son muy intrínsecos, pero tienen que ser pacíficos, voluntarios y no migratorios. Ahora bien, con respecto a los excursionistas, el excursionista es aquel que sale fuera de su lugar habitual de residencia, pero la permanencia va a ser inferior a las 24 horas. Es decir, tú te desplazas dentro de tu misma localidad, vas, disfrutas, pasas un rato diferente y regresas a dormir a tu casa. Es con lo que hacemos la gente, los que vivimos en Barquisimeto, cuando vamos a Cubiro, permanecemos un tiempo en Cubiro, pasamos un día agradable, pero a las 20 no dormimos allí, no pernoctamos allí, sino que regresamos a nuestros hogares. Eso es excursionismo. ¿Qué pasa?
que usualmente el concepto de excursionismo está muy... el concepto que manejamos de excursionismo en el área de turismo es diferente a los que manejan los clubes de excursión. Los Boy Scouts o los clubes de excursión dicen, nos vamos de excursión o vamos a realizar una excursión, se van a la montaña, duermen, pasan 3 días y eso lo llaman excursión. Para nosotros, cuando hay pernocta, igual o superior a las 24 horas, y cuando hay desplazamiento fuera del lugar habitual de residencia, eso es turismo, no es excursionismo. Para nosotros el excursionismo es desplazamiento y retorno en una fecha inferior, en un periodo inferior a las 24 horas. Muy bien, acabamos de culminar entonces lo que es conceptos básicos de lo que es turismo. Definimos el turismo, definimos turista, excursionista, viajero, visitante. Estos elementos son esenciales que se manejen adecuadamente para que no generen confusiones. Dentro del ámbito turístico siempre se pregunta, y bueno, ¿cómo clasificamos al turista? Existe, pues por supuesto, algunas visiones de cómo clasificarlo. Muchas visiones o muchos autores lo clasifican en función al motivo del viaje. Es decir, si el motivo del viaje es por salud, se le llama turista de salud. Si es por aventura, se le llama turista de aventura. Si es por negocio, se le dice turista de negocio. Esto es válido, esto está ajustado a lo que establece la Organización Mundial del Turismo. Sin embargo, en mi percepción es una definición muy superficial. Nosotros en el ámbito turístico, para generar una mayor profundidad en el conocimiento y para que este conocimiento tenga un mayor desarrollo desde el punto de vista científico, yo siempre sugiero que clasifiquemos al turista en función al perfil psicográfico. Existen diferentes segmentaciones diferentes formas de segmentación, y una de estas maneras de segmentación es la segmentación psicográfica. ¿Qué es la segmentación psicográfica? Es simplemente clasificar, dividir a los grupos de turistas en función a quiénes son, en función a las características de su personalidad. Estamos hablando que tenemos que conocer quién es ese individuo, es decir, psicográfico viene de psiquis, es decir, de la parte interna del individuo, de su mente. ¿Quién es ese turista? Tenemos que conocerlo. Stanley Klopp desarrolló una clasificación o una segmentación psicográfica en función al turismo, y él determinó que existían 3 rangos de turista: el turista alocéntrico, el turista psicocéntrico y el turista mediocéntrico. Ahora bien, ¿quién es el turista alocéntrico? Hablamos de los alocéntricos, son aquellas personas que son introvertidas, que no tienen desarrollado el sentido de la emoción y la aventura, que son menos arriesgados, asumen menos riesgo, que le gusta gastar menos en sus desplazamientos. Son personas que les gusta viajar en familia, a destinos cercanos, viajar en automóviles propios, no les gusta entrar en contacto con la cultura de la localidad. En contraposición tenemos entonces al turista psicocéntrico, que es un turista extrovertido, que le gusta el sentido de la emoción y la aventura, que le gusta conocer espacios nuevos, desarrollar turismo en sitios exóticos, diferentes, le gusta invertir en sus viajes, personas que le gusta estar en contacto con la comunidad, aprender frases del idioma donde llega, generar interacción social. En medio de estas dos grandes categorías entonces se encuentra el turista mediocéntrico. ¿Quién es el turista mediocéntrico? Es aquel que reúne algunos elementos del psicocéntrico y del alocéntrico. Por ejemplo, puede ser un grupo que viaja en familia, pero que le gusta viajar a destinos lejanos, a destinos exóticos, le gusta el sentido de emoción y aventura. Estamos hablando de dos contraposiciones. Estamos hablando alocéntrico, viajes familiares, pero estamos mezclando con psicocéntrico, que tiene desarrollado el sentido de la emoción y la aventura. Estas personas son mediocéntricas. Ahora bien, Stanley Klopp también determinó
¿cuáles son los motivos específicos de cada una de estas tres categorías? El conocer los motivos específicos le ha permitido a muchos destinos turísticos desarrollarse. Al hacer este tipo de investigación, al clasificar al turista en función al perfil psicográfico, le ha permitido a grandes destinos trabajar de manera acertada en sus planes promocionales, porque saben con quién están trabajando, cómo deben desarrollar sus servicios en función a brindar lo mejor en virtud de la personalidad de ese individuo.